Profesor, tiene muteado el teléfono, el micrófono. Ah, perdón, perdón. ¿No me escuchaban entonces? No, Ok, ahora no sí, te ahora sí. escuchaba. Sí. Bueno, ahora voy a empezar a... No sé por qué sin querer lo reinicié. Es que apreté una tecla que no era. Bueno, les decía entonces que no sé qué alcanzaron a escuchar, pero comenzar con un pequeño resumen. Lo que hemos visto hasta ahora, vamos a continuar con energía potencial y potencial. Y les decía que les estaba debiendo, creo, el PowerPoint de la clase pasada, le estaba debiendo la clase pasada que tampoco las había grabado, creo, o las grabé parcialmente, no me he fijado bien en eso, ya lo voy a ver ahora, y modificamos las, ¿cómo se llama esto? Las fechas de los cuestionarios para que puedan, para que puedan trabajar más tranquilos. El cuestionario de autoaprendizaje, ese cuestionario que tiene 5 preguntitas, que tiene la posibilidad de responderse en varias oportunidades. Ese cuestionario va a durar 2 semanas. Por ejemplo, ahora está funcionando el de... Ahora tendría que estar funcionando, no sé si lo hemos puesto todavía, el de este tema de potencial, y estaría esta semana y la semana que viene, y recién la semana que viene, estaría disponible el cuestionario tipo trabajo práctico, el obligatorio, para potencial. Entonces, tendrían recién visto el tema, la posibilidad de resolverlos, y bueno, y si se quiere hacer alguna consulta o hablar con los profesores de práctica. Entonces, resumiendo, el cuestionario de autoaprendizaje, ese tiene 2 semanas, comienza cuando se trata el tema y se extiende una semana más, y el de trabajo práctico tiene una semana que comienza cuando se termina de ver el tema. Entonces, para el caso de potencial, arrancaría recién el lunes que viene. Cosa que tengan tiempo de ver un poco la teoría, etc. Ahora bien, con respecto a los cuestionarios que ya han vencido, vamos a habilitar un día, una fecha, que creo que va a ser los días sábados. Por ejemplo, el sábado que viene vamos a habilitar el de campo eléctrico. Y así. Ya lo voy a poner en el aula. Entonces, eso sería más o menos el nuevo esquema de los cuestionarios, digamos. Y después, bueno, tienen disponible, una vez que se van habilitando, por supuesto, las clases desarrolladas por los profesores, una que hay de potencial que he visto ahora, y la clase desarrollada por los ayudantes de problemas tipo del tema que estamos tratando. Que lo pueden ver, digamos, como para poder encarar la resolución de los problemas después. No sé si tienen alguna preguntita hasta acá. ¿No? Bueno. Profe, para la Sí. promoción de la materia es necesario tener aprobado todos los trabajos prácticos. La promoción. Y bueno, yo, digamos, el tema de la promoción, los trabajos prácticos son obligatorios, digamos. Nosotros son obligatorios presentarlos durante la etapa presencial. Durante esta etapa que estamos haciendo ahora y que estamos aprendiendo,
La idea es que los tengan hechos, pero por eso vamos a habilitar fechas para que los puedan completar los que no han podido por razones de fuerza mayor, digamos. Todavía es prematuro decir que cómo va a ser la promoción si es que esto continúa. Yo creo que en algún momento habrá que encontrarnos. Supongo que esto no será para siempre. Y entonces, ahí sí, los parciales serán presenciales y tendrán que entregar lo que le pide cada profesor para la promoción, al margen de la nota que tienen que sacarse en los parciales. Entonces, esa es la idea, digamos. Yo les diría que, en la medida de lo posible, lo vayan completando los trabajos prácticos y no se preocupen por la nota que se saquen, digamos. La idea es que los vayan haciendo. Los trabajos prácticos, el cuestionario de trabajo práctico se saca del enunciado del trabajo práctico que está publicado en la página, en el aula virtual. Por ahí se les cambian los datos, pero son los mismos ejercicios, prácticamente. Si ustedes tienen resuelto el parcial, si tienen resuelto el trabajo práctico, no van a tener problema en contestar el cuestionario. No le va a costar práctica. Pero yo no puedo decir que si no has completado todos los trabajos prácticos, no podés optar por la promoción. La verdad que eso es muy temprano para decirlo. Pero yo sé que si uno quiere promocionar, por lo menos en el caso de mi comisión, aparte de sacarse la nota correspondiente en los parciales, tiene que tener completo la parte de los trabajos prácticos e incluso el laboratorio, que no sé cómo se resolverá eso por lo pronto. Así que tratemos de encarar la clase y ya vamos a ver cómo se va desarrollando eso. El consejo que les doy es que traten de llevarlo al día, sobre todo porque los cuestionarios los ayudan a ustedes. ¿Ok? ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Entonces ahora sí vamos a pasar les voy a compartir el PowerPoint este. Ustedes me avisan si ven bien. Sí, se ve bien. Sí, ok. Entonces arranquemos. Nosotros habíamos arrancado la primera clase con la parte de carga eléctrica, conductores y aislantes. ¿Se acuerdan? Habíamos definido una cantidad fundamental en electrostática que era la carga eléctrica. Habíamos visto que había dos tipos de cargas eléctricas, la positiva y la negativa, ¿no? Y habíamos visto también que si tienen el mismo signo se repelen, si tienen signo contrario se atraen, ¿no es cierto? Y que habíamos visto también que la carga se conserva. ¿Eso qué significa? Significa que en un sistema aislado la carga eléctrica permanece constante. Habíamos visto también que el átomo era eléctricamente neutro, tenía tantas cargas positivas como negativas, y en general, la materia era eléctricamente neutra, salvo que uno la cargase de manera artificial, ya sea por inducción, por contacto, por fricción, etc. ¿Y cuáles eran esas cargas que existían? Eran los protones, los electrones y los neutrones. Los protones eran positivos, los neutrones eran eléctricamente neutros, y los electrones eran negativos. Y habíamos visto también que las interacciones eléctricas son los
La fuerza eléctrica es la principal responsable de la estructura de las moléculas, de los átomos, de los sólidos, o sea, es lo que mantiene unida a los átomos. En los conductores la carga eléctrica se desplaza con mucha facilidad y en los aislantes no, ¿no es cierto? Y la mayoría de los buenos conductores son metales. Y los no metales son aislantes eléctricos. Ok. Esperen que tengo que admitir a alguien más. Bien. También vimos entonces la ley de Coulomb, ¿se acuerdan? En ese caso, para la fuerza eléctrica entre dos cargas separadas por la distancia r, la magnitud de la fuerza eléctrica era directamente proporcional al producto de las cargas, al valor absoluto, e inversamente proporcional a la distancia que los separaba al cuadrado. Habíamos definido la constante K de Coulomb, que era aproximadamente 9 por 10 a la 9, y bueno, y también la permeabilidad del medio, epsilon 0 del vacío en este caso, que era K sobre 4pi. O sea, 1 sobre 4pi K. ¿Se había cortado? Sí, 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 se se cortó. cortó. Sí, bueno. Perfecto. Sí, no, que estas cosas son muy extrañas para mí. Ok, estábamos en la ley de Coulomb, el resumencito este. Entonces les decía que la constante K, bueno, era 9 por 10 a la 9, y que también estaba epsilon 0. Ahora, si había dos o más cargas involucradas, las interacciones eran de... Y si yo quería sacar la fuerza sobre una determinada carga debido a la presencia de otras, tenía que hacer la suma vectorial. O sea, tenía que sumar vectorialmente cada una de las fuerzas que sobre la carga que yo estaba analizando hacían las demás. Después vimos el concepto de campo eléctrico. El campo eléctrico era también una magnitud vectorial que se definía como, bueno, si ustedes querían saber cuánto valía el campo eléctrico en una determinada región del espacio, se iban con una carga de prueba, medían la fuerza que sentía esa carga de prueba debido a la presencia del campo, y de esa manera calculaban el campo eléctrico. Poniendo acá la expresión de la ley de Coulomb, nosotros llegábamos a la consideración de que el campo eléctrico entonces era proporcional a la carga que lo generaba directamente, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Las líneas del campo eléctrico estaban dirigidas radialmente hacia afuera si la carga era positiva, y hacia adentro si la carga era negativa. Yo digo como las espinas de un cuerpo espín, ¿no es cierto?, que salen de ahí del centro radialmente. También vimos que se podían superponer los campos eléctricos cuando había una distribución que no era continua. Cuando no había una carga puntual, sino varias cargas, la distribución podría ser discreta o podría ser continua. Si la distribución era continua, como este caso del anillo, entonces lo que había que hacer era ver qué contribución hacía cada una de las partecitas de Q al punto P, y resolver una integral, digamos, integrar a lo largo de toda la distribución de carga. Si eran cargas discretas, entonces se hacía la suma discreta vectorial, como en el caso de las fuerzas. Luego vimos las líneas de campo eléctrico, que era una forma de representar gráficamente al campo, ya que era invisible. En cualquier punto sobre esa línea, la tangente
daba la dirección del campo eléctrico en ese punto. Acá pueden ver, por ejemplo, que cerca de la carga positiva hay un campo E, tangente a la línea. Acá, entre las dos cargas, más cerca de la negativa, hay otro campito dibujado, otro vector campo dibujado, y podemos ver que cuanto más cerca está de la carga y mayor es la densidad de línea, mayor es la intensidad del campo, ¿no? Bueno, también vimos lo que era un dipolo eléctrico, ¿no es cierto?, que consistía en un par de cargas de igual magnitud, pero de sentido contrario, y que estaban separados a una distancia d. Habíamos definido el momento dipolar eléctrico como el producto de la distancia d por la carga Q, que iba desde la carga negativa hacia la carga positiva, esa era la dirección y sentido. Y si nosotros sometíamos al dipolo a la presencia de un campo eléctrico, teníamos el momento respecto del campo eléctrico, que era el producto vectorial del momento dipolar eléctrico por el campo eléctrico, y un último concepto era el de energía potencial del dipolo en el campo eléctrico, que en este caso se definía como menos el producto escalar, ¿no? De P por E. P es el vector que va desde la carga negativa a la carga positiva, E es el vector campo eléctrico, y bueno, en estas condiciones uno podría calcular que P por E será el módulo de E por el módulo de P por el coseno de la. Bueno. También habíamos visto lo que era el flujo eléctrico, entendiendo por flujo eléctrico es una medida del flujo del campo eléctrico a través de una superficie, o sea, el flujo cuantificaba la cantidad de líneas que atraviesan la superficie, se podía determinar como el producto escalar de E por dA, para luego integrarlo, o podríamos decir que es la componente del campo eléctrico en la dirección de la normal a la superficie. Vimos también la ley de Gauss, ¿no? Establecía la ley de Gauss que el flujo eléctrico era proporcional a la carga encerrada, dividido en epsilon cero. Y mediante la ley de Gauss, y haciendo uso de algunas situaciones que representan simetría, podíamos determinar los campos eléctricos en determinadas regiones o cuerpos, ¿no? Acá hay una tablita, la vamos a analizar rápidamente. Para una sola carga puntual, el campo eléctrico es el conocido 1 sobre 4 pi epsilon 0 q sobre r cuadrado. Entonces, si yo tengo una carga puntual, el campo disminuye proporcionalmente a r cuadrado. Si tengo una superficie conductora de radio r, afuera de la esfera, para el radio mayor que r, bueno, se comportaba como una carga puntual. Y adentro de la esfera, por supuesto, si es un conductor, el campo adentro es cero. Después de un alambre infinito, el campo eléctrico era directamente proporcional a la distribución lineal de carga e inversamente proporcional a la distancia. Para un cilindro, cuando R era mayor que R, se comportaba como un alambre, y adentro, por supuesto, si es un conductor, valía cero. Y después, bueno, una esfera aislante, en la esfera aislante, afuera del conductor, también como una carga puntual, adentro de un conductor aislante, que tiene una distribución de carga ρ, el campo era en relación directamente proporcional a la distancia, o sea, el radio. A medida que el radio... Otra vez se cortó. Me parece que es mi internet el que anda mal.
Ahí se escucha, profe. Sí, sí, no, es que se volvió a cortar recién. Y yo no sé si es mi internet el que no funciona, supongo que sí, porque ya va, es la segunda vez. Ok, ok. Entonces, bueno, ya más o menos está el resumen de lo que habíamos visto hasta acá. Ahora vamos a entrar concretamente en la última parte de la unidad 1 que tiene que ver con la energía potencial, ¿no? Así que les vuelvo a compartir esto para hablar de potencial eléctrico. Bueno, ¿cuál es la idea si uno más o menos maneja este tema? Es que cuando se corte la reunión, volvemos a entrar con el mismo link. Entonces, ¿qué iban a poder más o menos estar en condiciones de hacer? A ver, ¿dónde estábamos? Acá. Bien. Calcular energía potencial eléctrica para un conjunto de cargas. ¿Qué es lo que es el potencial eléctrico y su importancia? Determinar el potencial eléctrico de un conjunto de cargas que produce un conjunto de cargas en el espacio, en un determinado punto. Utilizar las superficies equipotenciales, vamos a ver qué son, y emplear el potencial eléctrico para el cálculo del campo eléctrico. Vamos a ver si llegamos a ese último objetivo. Bueno, acá se muestra una persona soldando. Pregunta dice, ¿por qué la herramienta debe mantenerse cerca de las piezas que se están soldando, ¿no? Acá, por supuesto, hay una diferencia de potencial eléctrico entre los extremos de lo que uno está soldando y de la herramienta, y esa diferencia de potencial hace que se rompa, por así decirlo, el aire y se produzca un arco eléctrico, o sea, una transferencia de carga de un lado a otro debido a esa diferencia de potencial. Eso genera mucha calor, energía, que por supuesto determina que los cuerpos puestos en contacto se suelten, siendo metales, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces con la energía potencial eléctrica. Ok, acá tienen un dibujito de una carga. La idea, lo que quiero, digamos, hacer mención es la idea de trabajo, ¿no es cierto? De trabajo de una fuerza. El trabajo y la energía están relacionadas. Acá, por ejemplo, para determinar el trabajo para ir de A a B, sobre una trayectoria cualquiera, en este caso una trayectoria curva, se definía como el producto escalar de F por dl entre A y B, digamos. De tal suerte que dl representa un elemento diferencial de longitud a lo largo de esta curva. Si yo desarrollo el producto escalar, la componente, en realidad la fuerza F multiplicada por el coseno, o sea, la fuerza que me interesa es la fuerza en la dirección del movimiento, que sería F coseno de teta, en este caso, por dl. Entonces, el trabajo sería F coseno de teta por dl, y la componente perpendicular, como es perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo. Ahora, nosotros habíamos visto, o ustedes habían visto en primer año, el concepto de fuerza conservativa y fuerza no conservativa. Una fuerza era conservativa cuando el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada vale cero, ¿no? O cuando el trabajo entre dos posiciones A y B de un trayecto no depende del camino que se siga, sino simplemente de las posiciones iniciales y finales.
Cuando la fuerza cumplía esos requisitos, se trataba de una fuerza conservativa, y aquella que no lo cumplía, por supuesto, era una fuerza no conservativa. El peso se puede demostrar que es una fuerza conservativa, la energía elástica de un resorte, y también la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria, ya habíamos visto que son muy parecidos. No digo que sean gemelas, pero tienen un comportamiento similar. Entonces, si la fuerza es conservativa, entonces me refiero a la fuerza gravitatoria o a la fuerza eléctrica, el trabajo realizado siempre se podrá expresar en términos de una energía potencial. Entonces, el trabajo para ir de la posición A a la posición B de la fuerza F se define como la energía potencial de A menos la energía potencial de B, o bien menos la energía potencial de B menos la energía potencial de A. Entonces, este es un tema que ustedes ya conocían. De física 1, el trabajo para ir de A a B va a ser igual a menos la variación de energía potencial, siempre y cuando la fuerza sea conservativa. Entonces, ¿en qué se usa el trabajo de una fuerza conservativa? En cambiar la energía potencial de lo que sea que esté aplicado, ¿no? Entonces, la energía potencial es una energía que depende de la posición, es una energía que depende de la forma en que está distribuido en el espacio las cargas, cómo están distribuidas. Supongamos ahora, para arrancar y simplificar un poquito, que tenemos un campo eléctrico o un campo uniforme. Ese campo uniforme podría ser una distribución de cargas positivas en una placa y abajo una placa negativa. Entonces, en el espacio entre las placas el campo es uniforme. Uniforme quiere decir que no importa dónde yo vaya, el campo vale lo mismo. Entonces, ¿cómo se calcularía para este caso particular el trabajo de la fuerza eléctrica para ir desde el punto A al punto B? Y bueno, multiplicando el valor de la fuerza F por la distancia D que hay desde la placa positiva a la placa negativa. Recordando que la fuerza se podría escribir como Q por E, me queda que el trabajo es la carga por el campo por la distancia. Y la fuerza eléctrica, F en la dirección vertical, es menos Q sub 0 por E. Menos Q sub 0 porque apunta en el sentido negativo del eje Y. Si ustedes se imaginan la parte gravitatoria del asunto, o sea, si esto fuese un campo gravitatorio, la fuerza gravitatoria, que no es otra cosa que el peso, sería menos mg, porque está apuntando hacia el centro de la Tierra. Entonces, fíjense, si yo tengo una fuerza conservativa, que es el peso, le puedo asociar una energía potencial gravitatoria, que es la que ustedes conocían, mg por h o mg por i, energía potencial gravitatoria. De la misma manera, si tenemos una fuerza eléctrica, le podemos asociar una energía potencial eléctrica que será Q sub 0 por E y por I. Fíjense, M es la masa en la energía potencial gravitatoria. Quedan unos segunditos, ¿no? Ya después seguimos y se corta. Q es la carga. G es la intensidad de campo gravitatorio. E la intensidad de campo eléctrico. Y representa la posición en ambos casos. Entonces, acá en este dibujito podemos ver que si nosotros
digamos, si la partícula va del punto A al punto B, se hace un trabajo positivo, porque desplazamiento y fuerza tienen la misma dirección y la energía potencial disminuye. Si al revés, lo hago subir en contra del campo, la energía potencial aumenta. Esto lo pueden comparar con lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes levantan un objeto desde el piso hacia la mesa, o lo lanzan desde la mesa hacia el piso. Quedan unos segunditos, ya se corta y regresamos.